estamos con un invitado de lujo, el licenciado Francisco Luciano, miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido a la mañana. Dirección política. A la dirección política. Que tiene tanto cargo que me confundo. Muchas gracias, buenos días, no, amigos de ustedes. Bienvenido. Más fácil. ¿Cómo está el licenciado, el doctor, Leonel Fernández Reina de salud? Está muy bien. Antes de ayer, ¿Y cómo está la Fuerza del Pueblo Pueblo de salud? Estuvimos con él, lo vimos en muy buen ánimo. Y ha tenido una agenda que demuestra que su salud es buena. Porque mantener el ritmo que tiene es un buen síntoma. Francisco, te preguntaba también por la salud de la Fuerza del Pueblo, porque vi en días pasados a Rafael Paz un poco molesto con la actitud de algunos al interior del partido. ¿Qué fue lo que pasó con Rafael Paz? ¿Qué pasa al interior de la Fuerza del Pueblo? ¿Hay algún tipo de conflicto interno? ¿No pasa nada? ¿Se subsanó? ¿Cuál es la situación? Conflicto interno no hay, porque no tenemos diferencias ideológicas, ni tenemos diferencias de visión. Puede haber diferencias en un punto de vista, hasta en una fecha puede haber diferencia. Pero eso es normal. La primera diferencia la tiene uno en su cabeza cuando tiene que tomar una decisión, analiza y duda y discute con uno mismo. Imagínate entonces ponerse de acuerdo con los otros. En un conglomerado diverso es normal que ocurran diferencias. Pero la sangre nunca llega al río y seguimos para adelante. Luciano, el país está atravesando por una serie de eventos y hechos que nos hablan un poquito de improvisación, de falta de criterio para el manejo del Estado. Y entonces hemos visto el desorden a partir del blackout. Hemos visto un desorden en las líneas del metro, hay como improvisación. Se siente un gobierno que no tiene el control de los problemas sociales. Entonces yo te pregunto, desde el punto de vista de ustedes como la principal oposición que hay en el país, establecida como la segunda mayoría, ¿cuál es la lectura que le dan ustedes? El presidente Fernández ha estado en todo momento en primera línea, pero ustedes como partido, ¿cuál es la lectura que le dan a esta coyuntura específica? Bueno, nosotros sostenemos que el actual equipo de gobierno nunca pensó que iba a ganar y por lo tanto no se preparó para gobernar y carecen de un plan. Y el problema comenzó a los 7 días de gobierno cuando quisieron comprar jeringuilla de 4 pesos a 35 pesos. Y de ahí para acá, si le sacamos la cuenta, el programa no nos daría, necesitaríamos 30 horas. Entonces el blackout, el apagón general, no es más que la prueba de que una cosa es la retórica en el discurso y otra cosa es la práctica. Este es un equipo de gobierno que se instaló sobre la base de que iba a eficientizar el sistema eléctrico e iba a reducir su déficit, y para eso presentaron un proyecto de fusión de las sedes. La gente tiene que recordarlo. Luego de la fusión de las sedes, entonces el gasto se incrementó, el gasto en nómina en vez de bajar, y el déficit ha crecido prácticamente triplicándose. ¿Cuáles son los resultados? Que el sistema eléctrico es el mismo, el blackout es una consecuencia, pero la gente se le olvida que Punta Catalina se apagó antes de los 5 meses de gobierno, porque a ellos se le olvidó que había que comprar el carbón con tiempo. Pensaron que era ir a la pulpería a comprar un pote de cloro. Entonces eso te evidencia que estamos frente a un equipo que no tiene claridad de lo que es dirigir un país. El propio presidente de ese partido y funcionario palaciego, el señor Paliza, dijo sorprendido que él no sabía que el Estado era tan grande. Ahí comenzaron a presentar el primer apagón, que es el apagón cognitivo, que es peor que el de la electricidad. Y lo del metro es una vergüenza. ¿Tú no sientes que hay algunos temas que han sido traídos por las greñas como para quitarnos la indexación, por ejemplo, de agenda de discusión? Bueno, hay algunos especialistas en marketing y comunicación política y recuerdo siempre a Berlusconi, que era un especialista en tapar una crisis con otra usando a los medios. Lo que sucede es que cuando tú vas en caída libre, cada invento sale peor. Una noticia para tapar los extraditados y aparecen más. Se le apaga el país. El escándalo del Senasa. Un edificio que alquilan que no existe. ¿Verdad? A la gente se olvidó eso también. De repente. Todo eso sí ha ocurrido ahora. Inauguramos una carretera que es la panacea, la hacemos por la mitad y resulta que al primer aguacerito
Está gritando. Una presa que va a funcionar en el 28, pero la inauguramos en el 24. Una universidad en Santo Domingo Este que se anunció que se entregaron 600 millones en enero del 2021 y no arranca. ¿Dónde está la autopista Santiago-Puerto Plata? Que se prometió en 4 discursos el presidente. O sea, porque es que la gente tiene que ver cuál es el espejo en el que lo están proyectando. Entonces es evidente que estamos frente a un gobierno que ha descuidado todo. Lo de la indexación, bueno, la indexación es una violación a la ley. Y usted no puede argumentar que usted va a violar la ley porque a usted lo eligieron para cumplir y hacer cumplir la ley. Pero además, un señor que reclamó que cuando no se aplicó por primera vez, porque los que estaban en el gobierno, que también lo hicieron violando la ley, sí, dijeron que era muy baja la inflación porque apenas fue de 1.78, pero eso no es lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que usted indexa el salario en función de la inflación. Claro. Y tan simple como eso. Y no deja alternativa a la ley. No, es que la ley no deja camino. Entonces, siempre con un transitorio en el presupuesto para vulnerar el derecho de 400,000 trabajadores y empleados públicos y privados de la República Dominicana. Y así no puede ser. Ahora, usted mencionó el tema del narcotráfico. ¿Qué idea tiene la Fuerza del Pueblo para que este mal no vaya a permear sus filas? Porque sabemos que la modalidad cambió, porque no es que el narcotráfico financia, es que el narcotráfico participa en política y sus protagonistas. Entonces, para evitar eso, ¿qué idea tiene la Fuerza del Pueblo? Sobre todo cuando el PRM dice que que en gobiernos anteriores tenían la misma situación, lo único que ahora sí se extraditaban y antes no. Mira, eso se parece como decir que hay una niña que nació en el barrio y es prostituta y que la que no nació y se murió iba a ser prostituta también. Así no. Eso es lo que ellos están diciendo. Mire, el narcotráfico permea la sociedad y todo el mundo está expuesto a sentarse con un narco porque ellos no andan con un letrero diciendo que son narcos. Claro. Ellos se meten en las empresas, actúan como empresarios y se presentan como empresarios. Ahora, mi mamá siempre decía, y mi mamá no fue a la universidad, ni siquiera a la escuela, ella decía que cuando uno de nosotros tenía fiebre, ella se ponía contenta. Porque la fiebre es un aliado que te dice que viene un problema. Y entonces ella arrancaba con su muchacho para el médico y enfrentaba el problema. Y sí, ella no dejaba que la fiebre caminara. Cuando aparece una persona que es tan dadivoso, que es capaz de financiar su campaña y la de 15 más, hay un problema. Hay un problema. Y los empresarios no son tan dadivosos. Los empresarios que han construido sus empresas blow a blow y gota a gota de sudor. Entonces, el dinero fácil tiene que llamarte a sospecha. En la Fuerza del Pueblo, el dinero fácil no lo queremos. Tan simple como eso. ¿Y cómo piensan no derrotar? hay casos en la, discúlpame, Nelson, no hay casos en la Fuerza del Pueblo de traficantes deportados, extraditados. No, señor, que presenten uno. Los retos. Francisco, todo indica, quitando la ingenuidad, poniéndola a un lado, de que el crimen organizado y el narcotráfico, lo más probable es que ingrese muchísimo más dinero y potencia a sus candidatos de cara al 2028. Y quiero reforzar la pregunta de Nicolás. ¿Cómo evitamos que el narcotráfico o un narcotraficante llegue al Palacio Nacional? Yo te dije, el dinero fácil. El dinero nadie lo anda regalando, el dinero se gana trabajando. El tema es que ganaron casi todo el Congreso, metieron diputados. No, bueno, lo que sucede, ganaron unas elecciones. Lo que sucede es que ese fue el partido que se puso de bultero a mandar una lista para que a la embajada se lo certificara. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí. Dime de qué alardea y te diré de qué adolece. Oye, no sabían lo que estaba haciendo el de Asua. ¿O toditos lo sabían? Mire, hablando de Asua, en el día de ayer se hizo viral una denuncia que hizo una precandidata, Wanda, a regidora, de que estaba recibiendo amenazas por la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero si está recibiendo amenazas, la Fuerza del Pueblo es una organización abstracta. Ella tiene que decir quién la amenazó y para eso está la vía de la justicia.
Los medios de comunicación son importantes para denunciar, pero ya lo que tienen que hacer es querellarse y sustentar su demanda. Porque a veces la gente tiene problemas comerciales o de índole personal o sentimental con otro y lo quiere llevar a otro terreno. Ahí tiene que probar que un organismo de la Fuerza del Pueblo se reunió y acordó amenazarla. Pues la Fuerza del Pueblo es una institución moral y legal. Usted decía hace un ratito que estuvo con el presidente Fernández antes de ayer. Yo quisiera saber si usted tiene alguna información de si está dolido, si está en depresión, si ha tirado su lagrimita el presidente, viendo la situación actual del Metro de Santo Domingo, sabiendo que esa es su gran obra precisamente por lo que al presidente Fernández se le conoce principalmente, entre otras cosas. Él, con lo que pasó el 11 de noviembre con el apagón, puso una publicación diciendo incluso de unas, como unos abastecimientos que había. Las plantas de emergencia. Las plantas de emergencia, la gente entendía que era política y después se confirmó que efectivamente era cierto. ¿Qué dice Leonel? ¿Qué piensa sobre el deterioro de algo que estaba funcionando? Bueno, mire, lo primero es que la obra más importante del presidente Fernández es el metro. Ajá, ¿cuál es? La Constitución. Ok. Porque la Constitución es la patria. Bueno, de obras públicas es el metro. Okay. En infraestructura, entonces pudiéramos decir que el metro. Aunque yo creo que la universidad es más trascendente. Ok. Pero el metro es una obra importante e icónica. Evidentemente que tiene que preocupar a cualquier ciudadano con dos dedos de frente que el principal medio de transporte de masividad del país, que es el metro de Santo Domingo, se encuentra en una situación de deterioro tal que la gente tenga ya no miedo a entrar, sino pánico. El pánico es un miedo superlativo. Y entonces eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se ha descuidado el mantenimiento, como en todo. La autopista Duarte, desde que llegaron al gobierno, están reparando la autopista Duarte, la están ampliando y no terminan. El kilómetro 9. Es que es en todo. ¿Dónde están los 22 parqueos que Abinader le ofreció a este país que iba a hacer en el Gran Santo Domingo? ¿Dónde están? Y sí es duro. Entonces, pues la gente tiene que preguntarse eso. Entonces, a veces la gente se cree que porque tú hagas un meme, hagas un like, pague voto y le des me gusta, o lo voten en una encuesta que todo está bien. O sea, tú me estás diciendo que mientras yo me estoy congelando del frío, tú me estás diciendo que el sol está afuera y hace calor. Francisco, y no es así. El doctor Leonel Fernández Reina recibiría un país donde el 18.66% de los ingresos es para pago de deuda. Recibiría un país donde se informa que solo en pago de intereses representa el 3.13% del PIB. Es decir, si el doctor Leonel Fernández Reina llega a la presidencia, no es un fly al catcher lo que va a recibir en términos económicos. ¿Cuál es el plan? Los gerentes no tienen problema, los gerentes tienen solución. Y el presidente Leonel Fernández ha demostrado que es un gran gerente. Y le tocó recibir el país en el 2004, montado no en 4, pero en 2. Y lo echó para adelante. ¿Tiene el equipo? Claro que sí. Y o sea que ya... y tenemos las herramientas. Con esas declaraciones ya usted quita a Omar. O sea que la gente que tiene esa percepción de que Omar es el que va a optar por ser presidente, no está. Se lo llevaron. Esa no es una discusión en la fuerza. Claro, eso no hace mucho. Eso no es un tema de discusión de nosotros, eso es un tema de una agenda que han traído. ¿Cómo que han traído? Otros claro, la gente que aspira a Omar, pero Omar nunca ha dicho que va ni va. Olvídense de eso. Pero está hablando de Colombia. Omar está no siendo medido. Colombia, Omar está siendo medido en las encuestas y esa medición va muy bien porque Omar sigue siendo un fenómeno político interesante. Pero Freddy, usted es un hombre viejo. ¿Usted cree que Leonel Fernández va a dejar que Omar sea el candidato? Sí, pero no le digas así. Dile muchachito. Viejo de experiencia. Pero vamos por parte. Hombre con experiencia. Pero vamos por parte. Omar va bien. Omar es un recurso joven, con mucho futuro. Exacto. Entonces nosotros, el mango es bueno cuando se madura su tiempo. Ay, mi madre, yo no me sabía eso. Entonces, él es un mango de mucha calidad. Pero puede pasar. Entonces, yo no quiero que me lo dañen. Puede pasar que el mango se pudra. No se va a podrir. Sí, te voy a explicar. No se va a podrir. Por favor. Es un cuento de camino. Sí. Además,
Yo prefiero hablar de la marcha y no de eso, porque eso es un tema de Está discusión bien, de pero nosotros. escúchame, Eso si- le podrá interesar si a de otros, repente- pero a mí no me interesa Si esa de discusión. repente gana Leonel, Omar ya no puede aspirar ¿Pero y para quién el dijo que 32. no? ¿Por qué ¿Quién no? dijo? ¿Y ¿Por quién qué fue que tú te dijo dices que no? eso, Nicolás? Él es militante de la Fuerza del Pueblo y él hace su trabajo. y él Sería- tiene un sería- reconocimiento. sería una monarquía. Pero tiene, Pero pero, eso pero, no. pero yo te voy a decir una Pero- cosa. Yo te voy a decir El una padre cosa. le entrega al hijo. Pero yo te voy a decir una cosa. En un partido, Eso donde, no. pero donde tú tienes 1.200.000 personas en organismos y 800.000 personas que son afiliados y se decide votando, ¿de qué monarquía el carajo tú me estás hablando? Bueno, o es el que lo va a nombrar. El Porque hijo, él te- el hijo sería el que estaría él aspirando. ¿Y si tendría que gana competir. Carolina, no es monarquía? Espérate. Él tendría Pero que Carolina competir. no es hija de Abinader. Sí, Pero- no, ya, cálmese un poquito. Señores, ¿Y de dónde ese viene no es el Abinader? tema. Lo importante es Estamos hablando del partido. que ahí. Omar o cualquiera tendría que competir con sus iguales. Leonel no tiene discusión porque este partido lo hicimos para eso. Para que estemos claritos. Pa' que Porque gane. aquí hay gente que nos quiere presentar a nosotros. Colombia Alcántara, escúchala bien. Como que candidatear a Leonel en la Fuerza del Pueblo es algo pecaminoso y a la gente se le olvidó para qué fue que le hicimos. Pero ahora bien, Pero señor espérate, Francisco. pero ven acá. Pero ahora El bien. partido se hizo para que Leonel sea Pero presidente. claro que sí. Y fue bajo su liderazgo. Y no fue porque le impidieron en otro lado con trampa que no fuera Exacto. candidato. Colombia Pero yo no Alcántara. tengo problema en decirlo, porque ¿cuál es el problema? Ahí Ahora mismo. bien, señor Porque el Francisco. partido lo hicimos nosotros Sí. y lo estamos construyendo nosotros y lo estamos sosteniendo nosotros. Ah, pues van a venir a decidir los otros, los que nunca lo han apoyado. Y yo Los que no pensaba creen en nosotros. candidatearme por la fuerza. No, Ahora Entonces, bien, somos Francisco. sujetos. No, Pero Omar ahora es una bien. buena carta. Óyeme, yo quiero hacer una pregunta. No lo que tú quieras, Yo pero- podía ir por él en pero el yo, yo vuelvo y te insisto. Vamos. Yo vuelvo y te insisto. Tú vas a un juego, último juego de la serie, empatar 4-4. Y tú tienes un novato que tira 90, pero nunca ha tirado una pelota en Grandes Ligas. Y tú tienes un estelar que ha ido a 4 series mundiales y tiene 3 anillos de campeón. ¿Con cuál tú abres? ¿Te quedó ¿Con claro, cuál tú Nicolás? abres? Ya no hagan esa pregunta más. Alba. No, es que Nicolás es muy provocador. No, yo voy a Martínez. seguir con esa misma línea porque hay muchas personas que apoyan la Fuerza del Pueblo por Omar Fernández. Qué bueno. Permiso. Si usted le pone a Leonel como presidente, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué estrategia tienen para que la gente voten por Leonel? Porque obviamente apoyan el partido por Omar. La pregunta O es... sea, no tienen miedo Pero- de que esas pero personas hay gente se que vayan. hay gente que lo apoya por mí, que me sigue a mí. Porque la fuerza del pueblo es la suma de mucha voluntad y de mucho liderazgo. Ah. Uno más trascendente que otro. Pero hay un liderazgo principal que no está en discusión. Pregúntalo mal. ¿Cuál es el candidato Sí, a la fuerza del pueblo? hay un liderazgo y usted lo dice, pero también recuerde que hay una parte de la población dominicana que está en contra de Leonel, pero apoya a Omar. Esa parte es que yo quiero que usted me diga. Perfecto. Perfecto. Y eso incluye PRMistas, PLDistas. Todo eso está bien, pero en la fuerza del pueblo, que somos los que estamos batiendo el cobre, queremos a Leonel. En los años 70 se usaba unos sistemas de campañas políticas que la propaganda era preponderante, pero se hacían unas cosas que se llamaban marchas y ese tipo de cosas. Veo que ustedes han retomado ese antiquísimo método de hacer campaña. No, no es antiquísimo. Eso pasó en la historia con No. las redes sociales y la tecnología. No. Las redes sociales, la nueva tecnología, la inteligencia artificial, el internet al día, lo único que hacen es que aceleran el fenómeno de que la información llegue más rápido. Pero no sustituyen nada. ¿De qué es esa Porque marcha, no Francisco? sustituyen los sentimientos y los sentimientos de la gente se manifiestan con el calor del abrazo. Háblame de esa marcha. Hablemos de ¿Cuándo eso. es? La marcha, nosotros hemos convocado una marcha para el día 30 de este mes, que va a salir a las 11 de la mañana de la zona norte, específicamente de la avenida Nicolás de Obando con Albert Thomas. Va a recorrer varios barrios de la ciudad capital y va a concluir en la Duarte con México. Es una marcha que la Fuerza del Pueblo responsablemente está convocando para protestar contra un gobierno ineficiente, incapaz, cañengo, irresponsable, mentiroso y falsante. Lo lidera el doctor Leonel Fernández Reina, la La marcha. Fuerza del Pueblo, No, pero él va a asistir a la claro marcha. que sí, de manera responsable. Omar estará allí también. Todos estaremos allí. Todas las estrellas de la Fuerza del Pueblo brillarán allí. Finalmente, Francisco, ¿cuáles son los planes que tienen ustedes así tácitos? Si nos pueden mencionar algunos para el 26, que ya
sabemos que a pesar de que en el 26 todavía van a faltar 2 años para las elecciones, todos los partidos de oposición, o vamos a hablar claro, el PLD y la Fuerza del Pueblo, pues están ya afilando cuchillos para las próximas elecciones. Nada más nosotros, lo de la oposición. Y no fue el presidente que reunió todos sus precandidatos Sí, el mismo día claro, que ganó. ellos también, pero ellos la tienen un poquito más difícil No. porque tienen 39.500 candidatos o personas aspirando a... Ellos tienen su situación. Problema de ellos. Bueno, Ustedes, como Fuerza del Pueblo, Atacio tiene su consultorio en la Independencia. que vayan, que pasen por allí. Que pasen por ahí. Ok, ¿y la Fuerza qué va a hacer? No, la Fuerza del Pueblo seguirá trabajando y seguirá acompañando al pueblo dominicano en sus demandas y seguirá fortaleciéndose. Francisco, tú me dejaste con una pregunta que te la tengo que hacer frente Estamos aquí. al país. ¿Qué pasa si otra persona, aparte del doctor Leonel Fernández Reina, quiere aspirar a la presidencia en el 2028? Lo Ese sacan es su del partido. derecho, no, se inscribe y participa. No va a ganar, pero participa. ¿Cómo que no va a ganar? Bueno, pues no te estoy diciendo que nosotros tenemos una decisión unívoca y mayoritaria. El partido... Pero es un derecho Pero del que quiera. es así que tú tienes que hablar porque la gente No, quiere pero es venir que a yo hablo en marear. español, es que yo no le ando envolviendo la cosa a la gente. Muy bien. Entonces yo no podría aspirar a ser No. presidente de este Tú país. puedes aspirar ahora, piensa cuáles son tus posibilidades. Yo puedo aspirar ahora mismo a gobernador del Banco Central. ¿Tengo alguna posibilidad? No. Entonces yo puedo aspirar. Yo creo que quedó claro. Yo tenía una Eso es duda. todo. Mi papá que me había mandado un mensaje. ¿No está bien? No hay que comprar. Todo claro ya. Te agradecemos. Sí. No tengan duda de que Leonel va a ser candidato y va a ganar. No hay duda ya. Francisco Luciano, un grandísimo dirigente, un gran revolucionario. No sé si ha ido transigiendo ya con Para los nada, cuantos. ni una pulgada Sí, para atrás. sigue fiel a tus compromisos. Marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong. Y no lo discuto, ni reniego. Yo soy marxista bochista, no. Yo respeto ese criterio. Los de leninistas no llego hasta ahí. Bueno, yo sí. Señores, Francisco Luciano es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, es uno de sus principales y más destacados dirigentes, viene desde el PTD, que fue el partido que dio origen a la Fuerza del Pueblo. Te agradecemos muchísimo tu entrevista, siempre contigo se saca mucho provecho a este tipo de encuentros. Yo a ustedes. Queda Muchas gracias, invitado Francisco. permanentemente. Gracias. Es una nueva mañana.